Bueno, entonces, esta ya sería la segunda clase de estructura. Bueno, básicamente lo que estamos viendo es matriz de rigidez. Y voy a hacer un pequeño repaso de lo que nosotros vimos en la clase pasada, porque vamos a resolver un problema aplicado para que se entienda mejor cómo funciona este método y cuál es la idea detrás de todo esto. Entonces, eh, nosotros queríamos buscar un método para poder resolver problemas estructurales como de este tipo, que son de estructuras compuestas por varios elementos, que pueden ser barras, vigas, placas, qué sé yo. Entonces, estas estructuras presentan varios elementos y calcular este tipo de problema es bastante complejo porque tiene muchos elementos, muchas barras, muchas vigas, y utilizar, por ejemplo, la ecuación de elasticidad toma mucho tiempo, y lo que nosotros estamos buscando es una forma sistematizada para poder resolver este tipo de problemas. Problemas que sean linealmente elásticos y presenten pequeñas deformaciones. Acá hay un ejemplo de lo que nosotros queremos apuntar, es básicamente resolver un problema como esta estructura que pueda ser representada a través del ensamblaje de estos elementos, que ya sean elementos viga o elementos barra. Entonces básicamente esta estructura puede estar compuesta de muchas barras o de muchas vigas. Entonces eh, eh, lo que nosotros queremos resolver es resolver problemas de este tipo. De este tipo. Entonces lo más importante está en la siguiente relación, que es la ecuación que está por acá. Entonces, esa ecuación. Entonces, nosotros sabemos de que estas estructuras presentan pequeñas deformaciones, son elásticas y todo es lineal. Todo es perfectamente lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que si esa estructura yo le aplico, por ejemplo, si genero una fuerza en la estructura, eso va a generar un desplazamiento. Ahora, si yo aplico el doble de fuerza a esa misma estructura, esa estructura va a generar el doble de desplazamiento. Es básicamente la misma ecuación de la ecuación de un resorte. O sea, la fuerza va a ser igual a una constante K por el desplazamiento en X. Pero ahora lo que nosotros queremos plantear es algo que ya pasa de solamente, por ejemplo, esa ecuación es para un desplazamiento. Pero ahora queremos trabajar con muchos desplazamientos en la estructura al mismo tiempo. Entonces esto sería como una representación ya vectorial de la estructura. Entonces lo que nosotros queremos hacer, o lo que está detrás de todo esto, es que nosotros podemos discretizar la estructura en ciertos nodos. Nosotros discretizamos esa estructura y cada uno de esos nodos puede tener desplazamiento en la dirección X, Y y en Z, o pueden tener desplazamiento, a lo mejor rotaciones, que caen dentro de la clasificación de desplazamientos, pero en ese caso son angulares. Entonces también puede tener rotaciones. Entonces nosotros podemos discretizar esa estructura, que básicamente presenta infinitos puntos, y la podemos discretizar a través de un vector. Y el vector tiene dimensión finita. Entonces, nosotros gracias a ya que sabemos de que la geometría es lineal y que el modelo constitutivo también es lineal, nosotros podemos establecer una relación lineal entre el vector de desplazamientos con el vector de fuerza externa de la estructura. Existe una relación lineal entre esas dos componentes, entre todos los desplazamientos de la estructura versus la fuerza. Y esa transformación lineal está dada por esta matriz de rigidez multiplicada por este vector de desplazamiento, y eso me da un vector de fuerza. Entonces, si se dan cuenta, lo que hay acá detrás tiene una abstracción que a lo mejor es un poquito más grande, que es que yo tengo un vector de desplazamiento en la estructura, y si yo conozco los desplazamientos y conozco la rigidez de la estructura, puedo obtener la fuerza externa que satisfacen el equilibrio. Entonces ahí hay algo muy importante, porque cuando yo multiplico K por este vector de desplazamiento que presenta una dimensión n, lo que estoy haciendo es transformar este vector en otro vector. Pero ese vector ya no representa los desplazamientos, ahora representa la fuerza externa. Entonces eso es lo importante de este modelo, del modelo que estamos planteando. Entonces, esto es para ver la motivación de lo que va detrás de todo esto. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos conocer, básicamente nosotros desconocemos esa matriz de rigidez K. Nosotros no sabemos cuál es el valor de esa matriz de rigidez K, porque varía de estructura a estructura. Por ejemplo, esta estructura tiene una matriz de rigidez, que es una matriz de rigidez global. Esta otra estructura también tiene otra matriz de rigidez global. Pero nosotros desconocemos cuál es esa matriz de rigidez global. Lo que sí nosotros conocemos, lo que ya hemos visto en la clase pasada, es que conocemos las matrices de rigidez locales. Nosotros podemos conocer la matriz de rigidez de un elemento.
Entonces, por ejemplo, yo conozco la matriz de rigidez de esta barra, que es una matriz pequeña. Pero acá hay muchas barras y hay muchas matrices de rigidez. Entonces, ahí es donde viene el concepto de ensamblaje. Cuando yo ensamblo todas estas barras en una matriz grande, voy a obtener la matriz de rigidez global. Y esa matriz de rigidez global representa el- la matriz de rigidez de toda esta estructura. Entonces, para llegar a hacer eso, nosotros primero tenemos que discretizar esta geometría utilizando elementos. Cada elemento representa una parte sencilla, una parte que sea relativamente sencilla de la estructura. Por ejemplo, una barra. Como ya nosotros vimos, existe una matriz de rigidez que es la matriz de rigidez de la barra. Y esa nosotros la conocemos. Sabemos calcular esa matriz de rigidez. Ahora, si nosotros ensamblamos esas matrices pequeñas, obtenemos la matriz grande, que es la matriz de rigidez global. Entonces acá hay un... acá hay un ejemplo que es bien sencillo, que representa la idea detrás de esto. Por ejemplo, tenemos esta estructura. Bueno, básicamente esto está bajo... esto es un problema uniaxial. Y tenemos tres secciones que son distintas. Entonces nosotros podemos modelar este problema utilizando tres elementos. Acá utilizamos un elemento de tipo resorte, otro de tipo resorte y otro tipo resorte. Y podemos modelar esa estructura utilizando tres elementos. Ahora, nosotros sabemos la ecuación de un resorte. No sabemos la ecuación de rigidez de toda esta estructura. Si nosotros ensamblamos cada uno de esos elementos, vamos a obtener la matriz de rigidez global. Ese es el concepto. Entonces, este es el modelo. Tenemos tres elementos y tenemos cuatro nodos. Cuatro nodos. Y 4 grados de libertad. O sea, tenemos un desplazamiento x1, acá también en el nodo 2, en el nodo 3 y en el nodo 4. O sea, tenemos acá un vector, porque estos son cuatro desplazamientos y esto representa el vector de desplazamiento de la estructura. Y por lo tanto, si existe un vector de desplazamiento en los nodos, también va a existir un vector de fuerza, que en este caso son la U mayúscula. Entonces, este problema se modela diciendo aquí, tengo la matriz K por los desplazamientos de toda la estructura, va a ser igual a las fuerzas externas de la estructura. Entonces, esa es la idea. Ahora, lo que se hace, por ejemplo, lo que ya habíamos visto era que cada uno de estos elementos se calculan las matrices de rigidez de cada uno de estos elementos, que son estas matrices pequeñas, y después se ensambla se ensamblan cada una de estas matrices pequeñas que hacen una relación local con los grados de libertad, se ensamblan y generan esta matriz de rigidez global. Y esta matriz de rigidez global permite describir todo el modelo. Describe toda esa estructura o el modelo matemático en base a los grados de libertad de desplazamiento con las fuerzas externas del problema. Entonces, eso es lo que andaba buscando. Entonces, así como nosotros tenemos elementos tipo Spring, que son unidimensionales, también podemos tener elementos más complejos. Podemos calcular, por ejemplo, una representación ya de una matriz, o sea, un elemento tipo barra. Por ejemplo, una barra ya es un elemento que presenta más grado de libertad, porque ahora esta barra está en 2D. Y ahora los nodos pueden desplazarse en X y en Y. Entonces ahora yo puedo resolver problemas que ya sean bidimensionales con este tipo de elementos, considerando que ese elemento está sujeto solo a compresión y tracción. Y lo que me permite relacionar estos desplazamientos locales con las fuerzas locales es la matriz de rigidez que se presenta acá. Entonces esta es la matriz de rigidez de un elemento barra. Y esto es conocido. Esto nosotros ya lo conocemos de antemano. Entonces existe una relación entre, nuevamente, la matriz del elemento por el vector de desplazamiento y eso nos va a dar el vector de fuerza. Esa es la relación que domina esa barra. Y nuevamente, podemos tener distintos elementos. Esta matriz de rigidez local es para esta barra, pero ahora a lo mejor nosotros queremos obtener una matriz de rigidez para una viga. O a lo mejor queremos obtener una matriz de rigidez para un elemento plano, o un elemento cascarón, o un elemento que ya sea volumétrico, que ya representa un volumen. Entonces, la idea detrás de esto es que nosotros podemos, por ejemplo, agarrar una geometría compleja, discretizarla utilizando estos elementos.
por ejemplo, elementos barra, elementos viga, o a lo mejor elementos que sean como placas o que sean volumétricos, y generar una estructura a partir como una malla de puro elemento. eh, y nosotros podemos obtener la matriz de rigidez global de esa estructura, modelada a partir de estos elementos. ¿Y cómo se logra eso? Nosotros conocemos la matriz de rigidez de cada uno de estos elementos, y si ensamblamos todos esos elementos en una estructura más grande y más compleja, obtenemos la matriz de rigidez global. Esa es la idea detrás de esto. Oye. Bueno, y acá está la matriz de rigidez de la viga. ¿Qué es esa? Entonces nosotros conocemos estas matrices de rigidez locales. Lo que desconocemos es cómo se comporta el global. Y ahí es donde viene el proceso de ensamblaje. Entonces, este es un código, el que está acá, que básicamente está listo. No, acá no quiero que hagan nada, o sea, no quiero que programen nada en este código porque está todo listo. Y lo que voy a presentar acá es cómo resolver un problema utilizando elementos barra y elementos viga. Básicamente para que lo puedan entender más que nada cómo hacer el proceso de ensamblaje. También en este código tampoco hice el proceso de ensamblaje automático de la viga o de las barras. Porque la próxima tarea, la tarea 3, consiste en que ustedes hagan ensamblaje automático de una estructura compuesta de barras en 2D. Entonces eso ya se lo puedo adelantar, que eso va a ser la tarea 3, de que ensamblen una estructura compuesta de barras. Entonces acá más que nada es un código que es para esquematizar cuál es el diagrama de bloque para resolver este tipo de problemas. Entonces, bueno, acá importo las librerías. Acá creé una función para poder colocar los outputs que obtengo como ecuaciones en LaTeX. Y bueno, en este código primero defino la matriz de rigidez de la barra. Entonces esta es la matriz de rigidez de la barra, que es una matriz de 4x4 y que se puede calcular ingresando el módulo de elasticidad, el área, el largo de la barra y el ángulo en la que está dispuesta esa barra. Entonces esta ecuación es básicamente algo trivial, es básicamente algo muy mecánico, que es definir cuál es el valor de la matriz de rigidez de la barra. Lo mismo con el elemento viga. Acá, para definir esto, hay que definir cada uno de los valores de la matriz de rigidez de la viga. Entonces nosotros tenemos acá la matriz de rigidez de la viga horizontal, que depende de la elasticidad, del área, del largo y de la inercia. Después acá defino otra matriz, que es una función que permite calcular una matriz de rotación, que permite rotar esa matriz grande. Y acá al final tengo una función que es la que se llama, que es como la global al final, que es la matriz de rigidez de la viga, que ya está rotada. Entonces acá básicamente lo que hago es rotar esta matriz K, que está horizontal, y la roto a un ángulo alfa. Entonces acá básicamente lo que hace eso es multiplicar la matriz de rotación a la izquierda, acá a la derecha la rotación transpuesta, y eso permite hacer la rotación de la matriz de rigidez K. Y acá está cómo se calcula la matriz de rotación de la viga. Así que toda esta parte es bien mecánica, es definir los elementos, es cómo se define cada uno de los elementos. Lo complejo es después cómo se ensamblan para generar y discretizar una estructura, obtener un modelo discreto de una estructura. Entonces eso ya es más complejo. Entonces, para ilustrar eso, les presento esta estructura. Este va a ser el problema que vamos a resolver hoy día. Entonces tenemos acá una estructura que está compuesta por estos cables. Acá donde está el ángulo de 60 grados hay un cable. Son dos cables que presentan un diámetro de 4 milímetros. Cada uno todos estos materiales están compuestos a acero, por lo tanto el módulo de elasticidad es 210 por 10 gigapascales. También esta estructura está compuesta por una viga horizontal, por este tipo de perfil comercial, y que presenta esta inercia y presenta esta área. Y lo mismo, estos pilares están compuestos de otro tipo de perfil, que es el W360 por 421, que también tienen otra propiedad de inercia y otras propiedades de área. Entonces acá están los perfiles, las secciones transversales, y acá están las propiedades de geometría.
Oye, entonces, nosotros queremos obtener el estado de tensiones de esta estructura, utilizando el método de la rigidez. Entonces, primero tenemos que empezar a ver eh, cómo nosotros podemos discretizar esta estructura. ¿Cómo la podríamos discretizar? Entonces, para eso tenemos que asignar y colocar elementos. Entonces, por ejemplo, acá, este cable lo puedo modelar como una barra. Lo puedo modelar como una barra. Eh, ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este cable estuviese bajo compresión? Yo lo podría modelar como una barra. No, no acepta el cable de compresiones, Claro, ¿y por qué ocurriría eso? ¿Por qué no, o sea, no genera compresión el cable? porque pierde tensión, no sé. Bueno, porque básicamente el cable, como es tan esbelto, al final se pandea. Entonces nos genera una componente de compresión. Pero claro, en este caso, si es que esto tuviese compresión, este cable yo lo puedo modelar como un elemento barra. Si estuviese bajo, o sea, mentira, si esto está bajo tracción, se puede modelar como un elemento barra. Si es que está bajo compresión, este elemento al final básicamente no va a existir, porque no va a existir una componente significativa de fuerza. O sea, claramente va a haber una interacción acá elástica, pero en términos de absoluto de fuerza va a ser muy poca. O sea, va a estar, este cable se pandearía. Eh, entonces, por ejemplo, acá este pilar, yo lo podría modelar como una viga, ¿verdad? Porque acá tengo un momento en la base, y como tengo un momento en la base, necesito modelar ese momento. En este caso, este cable en los nodos no presenta un momento. O sea, puede rotar libremente. Entonces no es necesario modelar esto como una viga. Basta con modelarlo como una barra, porque acá este nodo de los cables está libre, puede rotar libremente. En cambio, este pilar no puede rotar libremente en este punto. Entonces, como no puede rotar libremente, acá va a existir un momento, ya que está empotrado. Entonces ya, los pilares también lo puedo modelar como una viga. Ahora, esta viga, la que está acá, eh, ¿cuántos elementos necesitaría para poder modelar esta viga? Que mide en total 14 metros. ¿Quién me podría decir? Bueno, en este caso, si se dan cuenta que había una fuerza en la mitad, yo puedo modelar esto como un elemento viga. Y la pregunta es, ¿cuántas vigas necesitaría? En ese caso, para poder aplicar esta fuerza, que es una carga puntual, yo necesito discretizar esta viga y colocar un nodo en la mitad. Necesito colocar un nodo donde está esta fuerza aplicada. Entonces, yo necesito por lo menos colocar dos vigas. Una viga acá, entre este nodo, donde se unen estos elementos, y otro nodo donde se aplica la fuerza. Entonces, yo por lo menos necesito un nodo ahí para poder colocar esa condición de borde, que es la fuerza, que son los 800 kN. Porque si no, no tengo dónde colocar la fuerza. Necesito un lugar que me permita modelar dónde va a aplicar esa fuerza. Si yo tuviese solamente un elemento acá, entre este punto y este punto, no podría aplicar esa fuerza ya que no tengo dónde aplicarla. No sé si es que se entiende eso, pero... eh, ahora, ¿qué pasaría si yo tuviese acá arriba de esta viga, tuviese una fuerza distribuida? Tuviese una fuerza distribuida aplicando hacia abajo. Una fuerza distribuida, un peso que está distribuido. ¿Cómo yo aplico esa fuerza utilizando elementos viga? ¿Se imaginan cómo? Con el centroide quizás de la fuerza. Exacto. O sea, sí, sí. ¿Y qué pasarían con los elementos? Eh, necesitaría... ¿cuántos elementos necesitaría para representar eso? ¿Dos, profe? Eh, bueno, en este caso por lo menos dos, pero si tuviese una fuerza distribuida. Claro. Depende de la forma de la fuerza distribuida quizás. O Claro, sea, donde estén los centroides, imagino. claro.
Bueno, en ese caso, si yo tengo una fuerza distribuida, yo tengo que hacer lo mismo que cuando uno integra contrapeso, que es como discretizar esa integral, de alguna manera. Porque al final voy a tener una fuerza distribuida acá arriba y va a representar un área. Y, y yo puedo, por ejemplo, eso realmente es una fuerza distribuida, una fuerza continua. Es una fuerza continua. Y en el fondo eso quiere decir de que en cada uno de estos puntos hay infinitas cargas. Hay infinitas cargas hacia abajo. Cada una definida por esa curva. Y son infinitas cargas aplicadas hacia abajo. Porque es una fuerza continua y eso varía también, esas fuerzas van variando de forma continua. Ahora, como les había mencionado, este método consiste en una aproximación finita del estado de tensiones. Entonces, para yo poder representar esa curva, que es continua, una carga distribuida, por ejemplo, yo pongo una función, lo que yo tengo que hacer es discretizar esta viga. Mientras más elementos tenga en esa viga, mejor capturo la carga distribuida. Entonces, ese es el concepto acá. Entonces, por ejemplo, es lo mismo que una integral. Si yo agarro 10 puntos, para integrar una función, voy a obtener una aproximación. Si ahora coloco 100 puntos, esa aproximación va a ser mucho mejor. Y es el mismo concepto acá. Si es que yo para capturar esa fuerza distribuida necesitaría por lo menos varios elementos para poder capturar el efecto de esa carga distribuida. Ahora también hay algo importante, que a lo mejor yo podría colocar acá 10.000 elementos, acá en solamente esta viga. 10.000 elementos viga. En ese caso, claramente no tiene ningún sentido porque a lo mejor el problema está sobredimensionado. A lo mejor solamente necesito 5 elementos para capturar esa fuerza distribuida y no 10.000 o qué sé yo. Entonces eso también hay algo que tener en consideración. Bueno, en este caso, nosotros vamos a utilizar solamente dos elementos. Un elemento desde donde están conectados el pilar con el cable hasta donde está aplicada la fuerza. Entonces ahí tenemos un elemento para poder colocar esa fuerza local o esa fuerza puntual en el nodo de la viga. Entonces, si hay una fuerza, nosotros vamos a querer colocarle acá un nodo, básicamente. Entonces acá hay una simplificación del modelo de la viga. Entonces, en el caso anterior, yo le había dicho que esto puede ser modelado utilizando dos elementos barra, dos elementos viga, que representarían a los pilares, y dos elementos acá. En total serían 6 elementos. Pero como este problema es simétrico, yo puedo utilizar solamente la mitad. Puedo utilizar la mitad de los elementos. Y puedo hacer una simetría justo acá en el corte. En el corte de esta estructura. Entonces, si yo aplico esta simetría, voy a obtener esta estructura. Esta es una representación de la simetría. Entonces, ¿por qué es importante hacer la simetría? Porque si yo utilizo la simetría, reduzco la dimensionalidad del problema. En este caso, en el caso anterior, si yo lo modelo utilizando 6 elementos, a lo mejor queda una matriz de 22 por 22 o algo similar. Pero si yo utilizo esta representación, la matriz va a quedar de 10 por 10. Entonces yo puedo reducir de forma importante la dimensionalidad del problema utilizando simetría. Ya que ahora solamente necesito 3 elementos para modelar el problema. Entonces ahí hay un concepto también importante que también se aplica cuando nosotros hacemos problemas en ANSYS o simulaciones de elementos finitos. Si nosotros tenemos un problema que es simétrico, yo puedo aplicar una simetría y así el problema va a ser mucho más sencillo y va a ser mucho más rápido el cálculo también. Oye, entonces, la idea detrás de esto, tenemos la estructura, tenemos ya el modelo matemático de la estructura con elementos discretos. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el cable modelado como una barra. Y eso vamos a decir de que el primer elemento, el elemento número 1. Después tenemos este pilar modelado como una viga. Y este pilar va a ser el segundo elemento. Y en este tercer elemento corresponde a la segunda viga. Entonces, para modelar la estructura, esta estructura nos basta utilizar solamente 3 elementos. Nos bastaría utilizando solamente 3 elementos. Bajo este modelo sencillo, unidimensional. Entonces,
acá hay una pregunta importante. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá en el nodo, donde está la barra, existen solamente dos grados de libertad. Porque el ángulo teta acá no existe, ya que acá no existe, la rotación es libre. Entonces acá yo lo modelo solamente utilizando el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y, que en este caso están impuestos, ya que esto no se mueve. Pero acá hay una pregunta. ¿Cuántos grados de libertad voy a tener en el nodo 3? En este nodo donde intersecta la barra con las vigas, ¿cuántos grados de libertad habrían? ¿Cuántos desplazamientos? ¿Uno, profe? Eh, ¿por qué uno? Mm, un- Si acá hay una viga conectada a este nodo, esta corresponde al nodo de una viga. ¿Cuántos desplazamientos habrían en ese nodo? dos, ¿no? No, 3. No. Tres. Sí, serían 3 grados de libertad en este caso. Lo explico. En este caso, la viga, si se dan cuenta, la viga tiene desplazamiento con respecto a X, en Y, y también tiene el grado de libertad que está relacionado a los desplazamientos, que es el ángulo. Acá también está el ángulo. Lo mismo con el nodo 3. En el nodo 3 voy a tener 3 grados de libertad, que va a ser el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y, y el desplazamiento de cómo esto se flexiona, que va a ser el ángulo del nodo 3. Entonces, veamos los grados de libertad de cada uno de los nodos. En el nodo 1 voy a tener 2 grados de libertad, U1, V1. En el nodo 2 voy a tener 3 grados de libertad, que va a ser U2, V2 y θ2, que dice que básicamente todos los desplazamientos van a ser igual a 0. En el nodo 3, ya que acá tengo conectada una viga, en este punto también para definir la viga necesito 3 grados de libertad. Necesito desplazamiento en X, desplazamiento en Y el ángulo de flexión en el nodo 3. Y en el nodo 4 también voy a tener 3 grados de libertad, porque está conectada a una viga. Y la viga tiene desplazamiento en X, desplazamiento en y un ángulo θ de giro, de flexión. Entonces, este modelo tiene varias condiciones de borde impuestas, que son el nodo 1, que está fijo, el nodo 2 también está fijo, por lo tanto estos 3 grados de libertad son iguales a 0, está empoderado. El nodo 3 está libre, está totalmente libre, por lo tanto nosotros no conocemos cómo este nodo 3 se va a mover, por ahora. Y el nodo 4, conocemos que nosotros por simetría de este punto, sabemos de que acá no va a existir desplazamiento en X, porque esta estructura es simétrica. Entonces podemos modelar esta viga diciendo que acá no hay desplazamiento en X de ese nodo. También, como esto se va a formar de forma simétrica, esta curva elástica, la que nos va a dar acá, va a ser simétrica. Y por lo tanto, como es simétrica, justo en este punto al medio, el ángulo θ va a ser igual a 0. Entonces θ4 va a ser igual a 0. Y lo que desconocemos es cuánto se va a mover en la vertical. Cuánto se va a mover este punto en la vertical. Porque ahí tengo una fuerza aplicada. Entonces ahí también hay otra cosa importante. Si es que yo aplico una fuerza, si es que tengo una fuerza aplicada, yo desconozco el desplazamiento. Yo desconozco el desplazamiento en ese nodo. Entonces, si acá yo aplico una fuerza, esa fuerza va a generar de que la estructura se deforme. Y por lo tanto, si yo aplico una fuerza, va a haber un desplazamiento debido a esa fuerza. Entonces, si yo conozco la fuerza, desconozco el desplazamiento. Y si es que acá yo impongo el desplazamiento, yo desconozco la fuerza. Entonces acá, al imponer estos desplazamientos donde esto va a estar fijo, en estos nodos yo voy a desconocer la fuerza. Ahora, en el nodo 3, yo, yo en teoría conozco la fuerza. Yo conozco la fuerza en el nodo 3, que van a ser 0. Acá no hay ninguna fuerza. Entonces, como no hay ninguna fuerza, lo que yo voy a desconocer son los desplazamientos. Entonces, acá nosotros no podemos imaginar de que acá estoy aplicando un momento que igual a 0, y fuerza en X y fuerza en Y que son igual a 0 en este nodo. Básicamente estoy imponiendo que la fuerza va a estar libre, no va a haber una fuerza en ese nodo.
Entonces, al no colocar nada también hay una imposición. Estoy diciendo que no hay fuerza. Y acá el desplazamiento está libre. Entonces, eso es importante. Separar entre si es que hay fuerzas o desplazamiento y por lo tanto la otra parte va a estar desconocida o va a ser conocida. Entonces, este modelo, nosotros modelamos esto utilizando los nodos. En total esta estructura tiene 4 nodos: nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Y tiene 3 elementos. Ahora nosotros podemos escribir esta estructura en términos de los grados de libertad de desplazamiento, que son los que están acá. Entonces, nosotros sabemos de que existe una matriz de rigidez global que relaciona todos los desplazamientos del modelo, todos estos desplazamientos, con las fuerzas externas de este modelo. Nosotros sabemos eso. Sabemos que existe una matriz de rigidez global que relaciona todos los desplazamientos de la estructura con todas las fuerzas externas de la estructura. Ahora el problema es cómo calcular esta matriz de rigidez global. Y eso se logra ensamblando los elementos, ensamblando los 3 elementos que tenemos, ensamblando la barra con la viga y la otra viga. Y ese ensamblaje va a depender de cómo están conectados los nodos también. Oye, entonces, lo que nosotros primero siempre se hace es calcular la matriz de rigidez de cada uno de estos elementos. Entonces, queremos obtener la matriz K global del modelo y vamos a ir calculando la matriz de rigidez de cada uno de estos elementos, que es básicamente algo bien mecánico, que es básicamente llamar la función que ya había definido anteriormente. Entonces, este es un código que hice acá para calcular la matriz de rigidez, por ejemplo, del elemento 1 va a ser K1, la matriz de rigidez del elemento 2 va a ser K2 y K3. Y acá está la información de los elementos. Entonces tengo el elemento 1, es tipo barra, los nodos están conectados del 1 al 3 y el ángulo alfa va a ser 60 grados, el largo, el área y las propiedades mecánicas. Entonces acá todo lo que está acá se lleva para calcular las matrices de rigidez de los elementos. Entonces, este código no quiero que se enfoquen tanto en el código porque este código lo hice para poderlo ilustrar utilizando ecuaciones de LaTeX. No es así como se haría un programa para calcular esto. Básicamente es para hacer representar el diagrama de bloque. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la matriz de rigidez del elemento 1, la barra. Acá tenemos la matriz de rigidez de la barra, que está siendo multiplicado por estos desplazamientos que corresponden a los desplazamientos de la barra, el desplazamiento en X de la barra 1, desplazamiento en Y de la barra 1, o sea, del nodo 1, desplazamiento X del nodo 3 y desplazamiento en Y del nodo 3. Entonces, esta matriz de rigidez por estos desplazamientos me va a dar igual a una fuerza 1, que va a ser la fuerza interna de la barra. Entonces, la matriz de rigidez de la barra me dice las propiedades de la barra interna, de las propiedades de la barra. Ahora lo mismo se hace con la matriz de rigidez del elemento 2, que es una viga. Acá tengo otra matriz multiplicada por estos grados de libertad. Y eso me da las fuerzas internas de la viga 2. Y nuevamente, acá tengo la matriz de rigidez del elemento de la viga 3, que es una matriz que se calcula de forma mecánica, que está asociada a estos grados de libertad, y eso me va a dar el vector de fuerza 3, que va a ser la fuerza interna del tercer elemento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya tenemos las relaciones locales, conocemos la rigidez de los elementos, sabemos y los grados de libertad a los cuales están asociados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para obtener la matriz de rigidez global, tenemos que ensamblar estas matrices pequeñas. Tenemos que ensamblarlas. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. ¿Cómo yo puedo relacionar, por ejemplo, esta matriz de rigidez que está asociada a estos grados de libertad, asociarla con esta otra matriz de rigidez que está asociada a este otro grado de libertad y acá otro grado de libertad? ¿Cómo asocio esa matriz que presentan diferente base, ese vector es diferente para cada una de estas matrices? Entonces, para hacer eso, nosotros podemos escribir esta matriz K1. K1 está escrita inicialmente en términos de los desplazamientos locales. Ahora, lo que yo puedo hacer, puedo transformar esa matriz local y escribirla en base a los grados de libertad globales. Es decir, puedo agrandar esta matriz que es de 4×4
y agrandarla y escribirla de 11 por 11, que es escribirla en términos de este vector, que este vector representa los desplazamientos globales de la estructura. Entonces estoy escribiendo esta matriz que está escrita respecto a los desplazamientos locales, y la estoy escribiendo en términos de los desplazamientos globales, sin perder la relación de la matriz de la barra, sin perder información acerca de la matriz de rigidez de la barra. Entonces esto se entiende mejor ahora. Oye, entonces aquí, por ejemplo, tengo la matriz de rigidez de la barra asociado a estos grados de libertad. Ahora, yo puedo escribir esta matriz y extenderla a una matriz más grande, que de ahora depende de los grados de libertad globales, que son los que están acá. Entonces, la matriz que está aquí, que tiene en total 4x4 elementos, 16 elementos, la puedo escribir en esta matriz grande, que está escrita en términos de todos los grados de libertad. Ahora, esta matriz, la que tengo acá, es la matriz local del elemento 1, escrito en términos de los desplazamientos globales. Si se dan cuenta, cómo yo paso de acá, de esta matriz local, a esta matriz global. Para eso tengo que ver las filas y las columnas de cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, veamos la primera fila, esta fila. Fila U1, fila del elemento 1 y columna del elemento U1. Eso va a ser este valor. Para llevarlo a la matriz escrita en términos de los desplazamientos globales, llevo este mismo valor a la posición 1, U1. En este caso, U1, U1 corresponde al primer elemento, que sería este. Ahora, por ejemplo, uno más complejo. El U1, U3. Columna U3, fila 1, que sería este valor. Que sería ese valor. Entonces, para poder calcular para saber dónde posicionarlo, yo tengo que buscar acá en esta matriz escrita en términos de los desplazamientos globales, tengo que buscar U1, fila U1, columna U3. Columna U3. Y la columna U3 corresponde a este elemento. Columna U3, fila 1. Y ese elemento es el que está acá. Entonces, así yo puedo pasar, haciendo este proceso, de ir pasando de esta matriz escrita en términos locales, de estos desplazamientos locales, yo la puedo extender a estos desplazamientos globales. A esos desplazamientos globales. Ahora, si se dan cuenta, la misma relación sigue siendo verdad. Sigue siendo verdad, porque todos estos valores que son independientes de esta matriz de rigidez local son cero. Por ejemplo, el grado de libertad U2 es 0. Y acá hay una columna de 0, y acá en esa fila de U2 también hay puro 0. Entonces, por eso es que esta matriz sigue expresando la misma información, pero en términos de este desplazamiento escrito en términos globales. Ahora, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? Al yo poder escribir esta matriz de rigidez en términos de los desplazamientos globales, yo puedo hacer lo mismo con los otros elementos. Puedo hacer lo mismo con el elemento 2 y con el elemento 3. Entonces, lo que teníamos inicialmente, la matriz de rigidez K1 por el desplazamiento locales 1 me va a dar las fuerzas internas de la barra. Después eso yo lo puedo extender y calcular una nueva matriz de rigidez que corresponde al elemento 1, ahora escrito en términos de los desplazamientos globales. Estamos agrandando la dimensionalidad del problema. O sea, mentira, estamos agrandando esa matriz K1 y ahora va a ser de la dimensión de UG. Es lo que está acá. Pasamos de esta matriz a escribirla de esta forma. Eso es lo que representa esta ecuación. Ahora, imagínense, ahora como nosotros tenemos todas estas relaciones, por ejemplo, cada uno de los elementos escrito en términos de los desplazamientos globales, lo que nosotros podemos hacer es sumar las matrices de rigidez. Cuando ya están escritas de esta forma, nosotros podemos sumar las matrices de rigidez. Yo puedo sumar la matriz del elemento 1, más la matriz del elemento 2, más la matriz del elemento 3. Ya que tengo el UG acá a la derecha. Y todos están escritos en términos de los grados de libertad globales. Y como todos están escritos en términos de los grados de libertad globales, las matrices de rigidez se pueden sumar y el UG se puede factorizar. Entonces esto al final va a quedar que acá tengo la sumatoria de todas las matrices de rigidez de todos los elementos escrito de esta forma, multiplicado por este vector de desplazamientos globales. Y eso va a ser igual a la fuerza externa. Y ahora, ¿por qué esto es igual a la fuerza externa? Esto también es algo que a mí me costaba particularmente entender, y pasa por lo siguiente. Es porque esta fuerza 1
representa la fuerza interna de la barra. F1 representa la fuerza interna de la barra. Ahora yo lo escribo, ahora en la forma extendida. Y si después yo sumo todas las fuerzas internas de todos los elementos, hago la sumatoria de todas las fuerzas internas de cada uno de los elementos, eso por la ley de Newton y la ley de equilibrio, nos dice que la sumatoria de la fuerza interna tiene que ser igual a la fuerza externa. Entonces, lo que está acá corresponde a la fuerza externa. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas internas al final va a ser igual a la fuerza externa, por balance de fuerza. Y así es como nosotros al final obtenemos la matriz K global por el vector de desplazamiento globales y va a ser igual a la fuerza externa. Entonces, ese es como el proceso a grandes rasgos. Nosotros, claramente, hacer esto, crear esta matriz grande, computacionalmente no es eficiente, ya que tiene muchos ceros, pero básicamente este es el concepto detrás de cómo se ensamblan estas matrices pequeñas. Nosotros podríamos entenderlo de esta manera. Tenemos la matriz local, ahora la escribimos en términos de todos los grados de libertad, y ahora como todas las matrices están escritas de la misma manera, podemos sumarlas. Y al sumarla obtenemos la matriz de rigidez global. Entonces acá tenemos esa ecuación. KG es igual a UG, los desplazamientos globales es igual a la fuerza externa del modelo. Entonces acá hay mucha álgebra lineal, pero esto es lo que va detrás del proceso de ensamblaje. Entonces, calcular las matrices de rigidez es fácil, es un proceso totalmente automático. Yo puedo crear una estructura de 100 barras definida por nodos y las matrices de rigidez de cada una de esas barras se va a calcular de forma automática. Y como se calcula de forma automática, después yo puedo automatizar el proceso de ensamblaje. Entonces cada una de esas barras se va a empezar a ensamblar de esta misma manera para formar una matriz de rigidez global. Y esa matriz de rigidez global va a definir al final el problema de elasticidad. Entonces yo le puedo aplicar las condiciones de contornos que yo quiera y voy a obtener por ejemplo, si le aplico ciertas fuerzas, voy a obtener unos desplazamientos a través de esa relación lineal. Oye, entonces aquí ya está la matriz ensamblada. Acá ya están sumados todos los elementos. El elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Entonces esta es la matriz de rigidez global. O sea, acá tengo la matriz de rigidez que me define cuál es las propiedades elásticas de la estructura en general, cómo está relacionado con los vectores de desplazamiento globales del modelo, y eso va a ser igual a la fuerza externa. Entonces, hasta ahora no estoy imponiendo nada acerca de los desplazamientos ni acerca de la fuerza. Ahora podría ser cualquier desplazamiento y cualquier fuerza. Solamente estoy colocando acá para presentar lo que hemos calculado hasta ahora, la matriz de rigidez global. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es colocar las condiciones de borde. Entonces, las condiciones de borde que tenemos que aplicar son las siguientes. Es que el desplazamiento 1, V1, U2, V2, θ2, U4, θ4, todo eso van a ser igual a 0. Y los que vamos a desconocer van a ser los desplazamientos U3, V3, θ3 y V4. Esos son los desplazamientos que nosotros desconocemos y queremos encontrar. Y además, si es que nosotros encontramos estos desplazamientos, vamos a conocer todos los desplazamientos de la estructura. Y al conocer los desplazamientos de la estructura, multiplicando K por el vector de desplazamiento, vamos a obtener el vector de fuerza externa de la estructura. Y vamos a tener toda la fuerza externa de esta estructura. Entonces, de forma más sencilla, lo que nosotros desconocemos hasta ahora es el grado de libertad U3, V3, la rotación 3 y V4. Eso es lo que nosotros desconocemos hasta ahora. Entonces, este problema, nosotros podemos ordenar esta matriz de rigidez, esta relación, y podemos dejar acá en la parte de arriba los desplazamientos que desconocemos y en la parte de abajo los desplazamientos que conocemos. Y eso básicamente ordenar la matriz. Ahí tenemos que hacer permutaciones para ordenar esta matriz. Y acá en este caso, si queremos ordenar la fila acá tenemos que ordenar las columnas. O sea, si yo muevo, por ejemplo, esta U1 y cambio U1 por U2, tengo que cambiar acá las columnas. U1 por U2 y también la fila. ¿O no? Bueno, pero acá hay que escribir esto mismo
pero hay que permutar esto y hay que reordenar cómo yo escribo la matriz de rigidez. Ese es el concepto, cómo yo reordeno esta matriz de rigidez. Y, y acá es donde está lo que les... Acá está lo que les quería mencionar. Es esto. Entonces, yo esa matriz de rigidez global la puedo escribir de otra forma. Puedo separar esta matriz de rigidez global y escribir los desplazamientos en la parte de arriba, los desplazamientos desconocidos, y en la parte de abajo acá, en este vector, los desplazamientos conocidos. Y esto va a generar también, voy a tener acá cuatro matrices distintas. La matriz KA, la matriz KAB, la matriz KBA y la matriz KBB. Y acá voy a tener, si yo tengo un desplazamiento desconocido, por lo tanto voy a tener una fuerza conocida. Y si yo tengo un desplazamiento conocido, voy a tener una fuerza desconocida. Entonces yo tengo que arreglar esa matriz KG por los desplazamientos y tengo que reordenarlo de acuerdo a mis condiciones de contorno. Porque yo puedo cambiar las condiciones de contorno, los desplazamientos, y eso a lo mejor voy a dejar algunos libres y otros restringidos. Entonces eso va a estar condicionado por las condiciones de contorno. ¿Cómo yo ordeno esta matriz? Oye, entonces aquí está una forma de solucionar este problema. Por ejemplo, para calcular los desplazamientos desconocidos, este delta A, yo voy a tener esa matriz KA, que es una matriz de dimensión de A por A, multiplicado por este vector de desplazamientos desconocido. Esto va a ser igual al vector de fuerza conocida menos la matriz que ya habíamos segmentado KAB por el vector delta B. Ok, entonces esto consiste básicamente en solucionar este sistema de ecuación. Es solucionar este sistema de ecuación, donde lo que queremos encontrar es delta A. Acá está escrito de una forma ya con la inversa, pero lo que básicamente computacionalmente lo que es eficiente es resolver un sistema de ecuación. Es mucho más eficiente que resolver el sistema de ecuación que calcular la inversa de la matriz KA. Entonces, para encontrar el valor de delta A, nosotros tenemos que encontrar la matriz KA y el vector de fuerza conocido menos la matriz KAB por el vector delta B. Que son el vector delta B serían los desplazamientos conocidos. El vector delta B son los desplazamientos conocidos. Entonces, en este problema, como los desplazamientos estoy diciendo que todos los desplazamientos están fijos, si se dan cuenta todos los desplazamientos impuestos, U2, V2, mejor veamos la figura, todos los desplazamientos de la estructura están impuestos. Si se dan cuenta acá estos desplazamientos son nulos, en el nodo 2 también son nulos, y en el nodo 4 también son nulos. Por lo tanto, este vector delta B por esta matriz KB, o sea, el vector delta B van a ser puro cero, porque yo sé que los desplazamientos conocidos son igual a cero. Entonces, ya sé que el vector delta B es igual a cero. Todos los vectores de desplazamiento son iguales a cero. La matriz KB la puedo obtener, pero básicamente, en teoría, sería innecesario. Porque si yo tengo un vector de cero multiplicado por una matriz, eso sí o sí me va a dar igual a cero. Eso sí o sí me va a dar igual a cero. Entonces, esa parte no necesito calcularla. Me quedo solamente con la fuerza externa. Entonces acá yo voy a tener la matriz de rigidez, que va a ser de dimensión 4×4 por el vector de desplazamiento desconocido, va a ser igual a las fuerzas conocidas. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso. Entonces acá yo tengo la matriz de rigidez global escrita en este orden. Ahora yo tengo que ordenar los términos, tengo que reordenar estas matrices, estas ecuaciones. Y yo sé que voy a tener que llegar a un sistema de ecuación de 4×4, porque tengo 4 grados de libertad desconocidos, que son estos. Entonces ese sistema de ecuación de 4×4 es el siguiente. Es este vector U3, V3, R3, V4 por esta matriz de rigidez, que corresponden a los índices. Por ejemplo, este sería U3, U3, el de acá sería U3, V3 y así. Entonces, eso se puede ir obteniendo a partir de la matriz de rigidez global. Y estos desplazamientos tienen que ser igual a las fuerzas externas. Entonces, respecto al grado de libertad U3, V3, R3,
el ángulo de rotación 3, todos esos desplazamientos, todas las fuerzas externas, aplicadas en ese nodo 3 van a ser igual a 0. Veamos la figura. Entonces, en este nodo no hay ninguna fuerza externa. O sea, hay un momento que es 0. No estoy aplicando ninguna fuerza. O hay una fuerza en X que también es 0, es libre. Y una fuerza en Y que también es igual a 0. Entonces, acá tengo fuerza externa igual a 0. Y acá en el nodo 4 tengo una fuerza externa que es de 400 kN. Y en este caso es negativa. Porque V está apuntando hacia arriba y acá esto está apuntando hacia abajo. Entonces en este caso esta fuerza sería 400 kN negativo. Y eso es lo que tenemos acá abajo. Acá tenemos este U3 es igual a 0, V3 es igual a 0, R3 es igual a 0. Todas las fuerzas en el nodo 3 son iguales a 0. Y acá en el nodo 4 hay solo una fuerza, que es esta, menos 400 kN. Entonces así yo impongo esta condición de borde, que sería la fuerza externa de la estructura. Y acá yo puedo encontrar los valores de U3, V3, R3 y V4, que son los que aparecen acá, que son los que aparecen ahí en esta columna. Entonces, ok, acá ya resolvimos el problema. Ya tenemos el problema resuelto. O sea, ya encontramos todos los desplazamientos y las fuerzas de la estructura. Bueno, todavía no encontramos todas las fuerzas, pero nosotros ya conocemos la matriz de rigidez. Ahora conocemos el vector de desplazamiento de la estructura. Y al multiplicar K por los desplazamientos, obtenemos las fuerzas de la estructura. La fuerza externa de la estructura. Ahora, por ejemplo, estas fuerzas de reacciones no las conocíamos. Pero al multiplicar KG por este vector de desplazamiento, obtenemos todas las fuerzas externas. Si se dan cuenta también, acá, en estos puntos, en los que hay desplazamiento, por ejemplo, todos los puntos que son igual a 0, los desplazamientos son conocidos. Todos estos donde tengo un desplazamiento igual a 0, es un desplazamiento conocido. Y por lo tanto, como no hay desplazamiento, en estos puntos hay fuerza, que son las reacciones en esos nodos. Y donde tengo, por ejemplo, acá tengo desplazamiento en el nodo 3, V3, θ 3. En el nodo 3 tengo solamente fuerza igual a 0. Por lo tanto, vemos que esto ya es consistente. Y, por ejemplo, en el nodo V4, el desplazamiento en Y del nodo 4 está este desplazamiento que se está moviendo hacia abajo la estructura. Y acá la fuerza va a ser igual a menos 400 kN. O sea, también vemos que es consistente lo que estamos obteniendo, con lo que estamos resolviendo. Entonces, acá al multiplicar K por los vectores de desplazamiento, obtenemos la fuerza externa de forma directa, a través de este mapeo lineal de esta relación. Oye, entonces, hasta ahora conocemos todos los desplazamientos y todas las fuerzas, todos los desplazamientos internos y todas las fuerzas externas. Entonces ahora viene la parte del postproceso. Y en el postproceso viene la parte que es obtener las fuerzas internas de las barras y de los elementos. ¿Y eso en qué consiste? En obtener básicamente los estados de tensiones de las barras. Porque ahora conocemos los desplazamientos y la fuerza externa. Entonces, si nosotros volvemos a la matriz de rigidez de, por ejemplo, la barra. Yo tengo acá la matriz de rigidez del elemento barra. Y está siendo multiplicado por este vector de desplazamiento. Al multiplicar esta matriz de rigidez por este vector de desplazamiento que nosotros conocemos, nosotros obtenemos el vector de fuerza. Obtenemos el vector de fuerza interna. Recordemos que este es el vector de fuerza interna. Las relaciones locales están asociadas a la fuerza interna. Las relaciones globales están relacionadas a las fuerzas externas. Entonces eso también es importante separarlo. Y en este caso, al multiplicar esto, obtenemos las fuerzas internas de esa barra. Ahora, con respecto al elemento 2 de la viga, pasa exactamente lo mismo. Multiplicamos la matriz de rigidez de la viga por los desplazamientos de esta viga y obtenemos las fuerzas internas de la viga. Y también seguimos así y podemos ir a el elemento 3 para la tercera viga y obtenemos las fuerzas internas de la viga. Entonces aquí está. Voy a esquematizar nuevamente todo lo que hemos hecho para que se entienda más que nada el diagrama de bloque de cómo se soluciona este problema. Entonces, primero lo que hicimos es modelar este problema utilizando elementos. Lo discretizamos utilizando elementos y utilizamos simetría. Entonces en este caso tenemos un elemento, dos y tres elementos.
y tenemos 4 nodos. Ese es nuestro modelo discreto. Después calculamos la matriz de rigidez de la barra, que va a ser esta. Calculamos la matriz de rigidez del elemento 2, que va a ser la viga, y calculamos la matriz de rigidez del elemento 3. Después de eso, ya que tenemos las matrices de rigidez locales, lo que tenemos que hacer es ensamblar y encontrar la matriz de rigidez global. En este caso, nosotros podemos obtener la matriz de rigidez global reducida, que es básicamente encontrar esa matriz de 4×4, ya que como todos los desplazamientos son iguales a 0, la matriz KB multiplicado por este vector de desplazamiento que es igual a 0 no nos va a importar. Entonces nosotros podemos llegar a una matriz de rigidez reducida, que va a ser básicamente la matriz KA. Entonces esa matriz KA va a ser la matriz de rigidez reducida. Entonces acá nosotros ensamblamos esta matriz de rigidez reducida y obtenemos la matriz reducida. Y resolvemos ese problema y obtenemos los desplazamientos de la estructura. Bueno, ya conocemos todos los desplazamientos y acá empezamos a hacer el postproceso de los elementos. Entonces decimos, la matriz de rigidez de la barra multiplicado por sus desplazamientos me da la fuerza interna de la barra. Y lo mismo con los elementos. La matriz del elemento 2 por sus desplazamientos, la fuerza interna de ese elemento. El elemento 3 por sus desplazamientos, la fuerza interna de ese elemento. Y acá, como yo tengo la fuerza interna, puedo calcular los esfuerzos. Entonces, por ejemplo, en la barra tengo una fuerza en X y una fuerza en Y, 20 y 34. Obtengo el módulo y eso me va a decir la fuerza total a la cual está sometida la barra. Y la fuerza va a ser igual al módulo de la componente en X y la componente en Y. Y eso va a dar un valor, y ese valor después lo divido por el área de la barra y eso me va a dar un esfuerzo. Entonces, si yo tuviese una estructura compuesta de puras barras, voy a obtener la fuerza total aplicada a la barra y después esa la divido por el área de la barra y así voy a obtener el esfuerzo de esa barra. Y así puedo obtener el esfuerzo de toda la estructura, si está compuesta de barra. Para el elemento viga un poco más complejo, y en ese caso yo puedo utilizar el momento que tengo en el nodo. Por ejemplo, acá tengo 1070 y acá tengo 1730. Y yo puedo calcular el esfuerzo utilizando la siguiente ecuación. El momento en el nodo extremo multiplicado por C, que es la distancia desde el centro hasta el punto max, la última fila de la viga, dividido por la inercia. Entonces tengo M por C dividido en I, y eso me va a dar el esfuerzo. Y así yo podría obtener el esfuerzo de la viga. También podría agregar la parte de tracción, que sería E por A dividido en L, pero en este caso, como es tan poco, no lo estamos agregando. Pero a grandes rasgos, si se dan cuenta, todo lo que hicimos es un proceso que se puede automatizar, y esa es la gracia. Esa es la gran ventaja de este tipo de técnica, que si bien es complejo hacer la mano y todo eso, pero la ventaja es que esto, si es que uno crea un programa una vez, uno invierte harto tiempo en crear un programa de este tipo, después da lo mismo. O sea, yo puedo crear cualquier geometría, la defino, coloco las condiciones de borde y va a calcular, hacer todo el análisis de la estructura. Va a calcular el campo de desplazamiento, las fuerzas, el estado de tensión, los desplazamientos máximos, qué sé yo, el factor de seguridad, y todo eso se puede programar. Todo eso se programa ahí. De hecho, eso es lo que hace ANSI. Lo que hace ANSI o los programas de elementos finitos, que es lo que van a ver con Matías, es exactamente lo mismo. Ustedes van a discretizar una estructura utilizando elementos. Y estas son palabras bien importantes. Cuando nosotros hablamos de elementos, de nodos y de grado de libertad, son los conceptos clave. O sea, tenemos una estructura y esa estructura la discretizamos. Esa discretización está hecha en base a elementos. Entonces yo puedo discretizar utilizando distintos tipos de elementos. Ya vimos que existe un elemento tipo barra y existe un elemento tipo viga. También existen elementos tipo shell, que representan una superficie, un cascarón, o a lo mejor elementos triangulares que sean para problemas 2D, o elementos que sean ya volumétricos, para problemas más complejos. Por ejemplo, un tetraedro o un hexaedro. Entonces, nosotros discretizamos una geometría utilizando unas mallas.
Entonces al final cada uno de esos elementos corresponde a una matriz de rigidez. Todos esos elementos van a estar asociados a una matriz de rigidez. Y después, al ensamblar cada uno de esos elementos, que pueden ser 1000 elementos, 15.000, 150.000 elementos, qué sé yo, al ensamblar cada uno de esos elementos, se va a obtener la matriz de rigidez global. La matriz de rigidez global. Y esa matriz de rigidez global permite relacionar los desplazamientos de esa estructura compleja con las fuerzas externas de esa estructura compleja. Entonces, esa es la idea detrás de todo esto. Y ya en la próxima clase, bueno, en temas de programación yo creo que vamos a llegar hasta acá, hasta esta parte. Pero ya en la próxima clase empieza la parte que tiene que ver con elementos finitos. ¿En qué consiste el método de elemento finito? En temas el diagrama de bloque para elementos finitos es básicamente el mismo. Lo que permite obtener el método de elementos finitos es obtener esas matrices de rigidez para elementos más complejos. Por ejemplo, ya cuando tenemos 2 variables o 3 variables o un elemento en 3 dimensiones, para eso nos sirve al final el método de elementos finitos. O para al final resolver la ecuación diferencial parcial de elasticidad. Así que eso. Entonces yo sé que esto es bastante complejo, es mucha materia, es bastante denso, pero esto es el núcleo de todos los programas de elementos finitos en general, o de simulación, este es el concepto a grandes rasgos, que es discretizar un problema, un dominio que es continuo, y obtener una representación discreta, ya que una representación de un continuo básicamente tiene infinitas dimensiones, y lo que nosotros podemos obtener son aproximaciones discretas. Entonces, eso. No sé si es que tienen alguna pregunta. Bueno, probablemente tengan muchas preguntas, pero alguna consulta que quieran hacer. Bueno, en cuanto a la primera tarea, la de la resolución del sistema de ecuación, ese sistema de ecuación provenía de una matriz de rigidez global, que estaba compuesta de varios elementos. Entonces ahí también pueden relacionarlo con la primera tarea, así que eso. La parte de programación la vamos a dejar hasta acá. A lo mejor después utilizamos otra parte más vamos a programar algo, pero va a ser mínimo. Y vamos a comenzar la próxima clase con el método de elementos finitos, que va a ser más que nada teórico. No va a ser evaluado como que háganse un código de elementos finitos, sino que va a ser evaluado de forma teórica. Ok. Profe, ¿Sí? que delante me había hecho una duda, que cuando mostró el elemento 1 que estaba como eh, esa matriz que mostró la Disculpa, te matriz escucho muy bajo, no te entiendo muy bien. que en el elemento 1 cuando hizo esa matriz de rigidez Ajá. hizo U1 de 1 y U3 y D3. ¿Por, ¿por qué no le puso la R3 ahí en la otra la otra? Ah, en este es verdad, esto. Sí, en ese grupo. Ya, muy buena pregunta, porque esta matriz es de la barra. Y la barra relaciona solamente desplazamientos de los nodos. Esta matriz de rigidez siempre es constante. Esta matriz de rigidez es la que está acá. Eh, a ver. Esa es la que está por acá. Entonces, esta es la matriz de rigidez de la barra, pero esto te relaciona solamente los desplazamientos en esto. U en el nodo U y V en el nodo I. La barra no considera momento. Entonces, la matriz de rigidez de esta barra va a estar dado por eso. Si yo quisiera escribirlo en términos de teta, al final tendría acá una fila, o tendría dos filas con puro cero. Dos filas con puro cero, ya que es independiente el ángulo. Entonces, esta matriz de rigidez al final se escribe en términos de los grados de libertad que son relevantes para representar ese elemento. Entonces, por ejemplo, en el caso de la viga sí considera el ángulo teta, el R2 y el R3, porque la formulación de ese elemento sí la considera. En cambio, en la barra no lo estoy considerando. Pero, al hacer esto, lo que
al hacer esto, al escribir esta matriz que está escrita en estos 4 grados de libertad y en escribirla en términos globales, se está haciendo eso de agregar el R3 al final. Ahí es donde se ensamblan, ahí es donde se interconectan. Ah, yo creo que gracias. Ahora ya. Vale. Bueno, también otra cosa importante es que este código no lo utilicen, o sea, básicamente esto no lo hice para que lo... Bueno, esta parte sí, esta parte la pueden leer y esto lo pueden reutilizar para la tarea 3, para cómo calcular la matriz de barra, porque esto es básicamente algo que es muy mecánico, o sea, no hay nada acá maravilloso. Pero, eh, pero en este código no vengan a leer este tipo de cosas porque al final van a terminar más confundidos, sino que, lo importante acá son los outputs, estas ecuaciones las que están acá. Porque al final esto lo escribí para que aparezca en LaTeX y presentar más que nada cómo hacer este proceso de ensamblaje, que es cómo pasar de esta matriz local a escribirlo en términos de los grados de libertad globales, que es este proceso. Cómo reordenar esta matriz en esta otra matriz, la que está acá. Entonces eso es lo más fundamental de este notebook, ver cómo se hace ese proceso. Em, Así que, a ver qué más. Bueno, así que eso, a grandes rasgos.